El sembrador salió a sembrar. Es el tema que hoy vamos a estudiar, y a través de esta parábola que relató el mismo Señor Jesucristo, ojalá y que Dios abra tu entendimiento y que cada uno de los oyentes pueda perseverar para que podamos dar buen fruto para nuestro Dios, en agradecimiento a esa salvación tan grande que Él nos ha otorgado. Una parábola tenía dos propósitos. Uno de esos propósitos era el lado positivo, revelar una verdad a los creyentes. Y el otro propósito, en sentido negativo, era ocultar esa verdad a los no creyentes. No porque el Señor actuara de manera arbitraria, sino porque Él sabe verdaderamente quién es genuino en su fe, quién ha creído verdaderamente. Y Él, si tú has creído verdaderamente, el Señor no va a ocultar su rostro nunca de ti. Él se va a manifestar abiertamente a tu vida, va a hablar a tu vida para que tú puedas vivir de acuerdo a su voluntad. A muchas personas se les dificulta entender las parábolas, pero muchas de esas parábolas el Señor Jesucristo las explicó. Y esto que te digo, que tenía dos propósitos, la parábola, es porque ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 10, dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ellos no, a los discípulos sí. Por eso te explico, no es algo que yo haya inventado. Esto ya estaba profetizado a través de Isaías, que el Señor iba a hablar por parábolas y que el corazón de muchas personas se había engrosado, se había hecho insensible a la palabra, insensible a la presencia del Señor. Por eso tú que eres creyente, tú que has estado siguiendo estos videos, deseo que la parábola sea de mucha bendición para tu vida. Vamos a leer desde un principio y vamos a tratar de explicar, lo vamos a encapsular porque es un tema muy largo. Dice ahí la escritura, capítulo 13 de Mateo: aquel día salió, 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a explicar brevemente. El sembrador es nuestro Señor Jesucristo, que sale, la semilla es el Evangelio. Y vemos que hay 4 tipos de terrenos que simbolizan a 4 tipos de creyentes, y cada uno debe de analizar qué tipo de terreno, qué tipo de creyentes somos, cómo estamos reaccionando ante la palabra. Parte de esa semilla, parte del mensaje cayó a la orilla del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Las aves aquí representan las fuerzas del mal, y eso lo explicó nuestro Señor Jesucristo. Vámonos allá a la explicación para que tú lo puedas ver, lo que simboliza esa semilla que cayó a la orilla del camino. En ese mismo capítulo 13, en el versículo 19, ahí está la explicación de la primera parábola,
que la semilla que cayó a la orilla del camino, vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Versículo 19, ahí encontramos la respuesta porque el Señor Jesucristo explicó la parábola. Dice ahí en el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí en tu casa relaciona el versículo 4 con el 19, porque el 4 explica la parábola, el 4 habla de la parábola y el 19 explica lo que simboliza. Me he encontrado muchas personas que les predico el evangelio, que estoy a nivel púlpito predicando y muchas personas no alcanzan a comprender. Algunos dicen, es que no entiendo lo que quiere decir. Tenemos que analizar qué está pasando, porque posiblemente el diablo haya llegado y haya arrebatado, pero detrás de esto hay un trasfondo, porque posiblemente la persona no ha creído de manera genuina, porque las verdades del reino son reveladas a los hijos, no a los inconversos. Después dice el versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y porque no tenía raíz se secó. Ahora vamos a relacionar el versículo 15 con el versículo 5 con el versículo 20 y 21. Ahí está la explicación de esta parábola, de esa semilla que cayó junto a los pedregales, 20 y 21. Aquí está la respuesta. Ponle ahí, únelos esos versículos. Dice aquí, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Esto qué simboliza? Esto representa a personas que escuchan el mensaje, que lo escucharon de manera emocional y les gustó, pero cuando viene la persecución, cuando viene la crítica, porque ahora es un hermano separado, porque ahora le ha entregado su vida a Cristo, o porque se dice ser cristiano, ya no hay persecución como la había en aquel entonces, que les daban muerte, pero ahora lo que hay es crítica, se le deja de hablar a la persona, se le rehuye, la misma familia lo empieza a criticar porque eso no fue lo que le enseñaron y cosas por el estilo. Y en ocasiones esa persona se aparta porque no tenía raíz, fue una emoción nada más. Entonces tengamos cuidado cómo estamos reaccionando cada uno de nosotros al evangelio. Después, en la tercera parábola, en el versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué simboliza? ¿Qué representa ese terreno? Eso lo encontramos en el versículo 22. La respuesta. Aquí tenemos la respuesta que nos da el mismo Señor Jesús. Y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Muchas de las veces las personas escuchan el mensaje del evangelio, pero después el que tienen que ir a trabajar, el que tienen que hacer el quehacer de la casa, los afanes de este mundo, anda la gente para arriba y para abajo y no le quiere dar un espacio al Señor. Eso simboliza a este tipo de personas, que es una respuesta mundana. Porque aquí encontramos 4 respuestas, nos falta analizar nada más la última parábola y de una vez y ahorita te lo explico. Dice ahí en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Parte de esa semilla cayó en buena tierra. ¿Eso qué simboliza? ¿O eso qué es lo que representa? Vamos al versículo 23, ahí está la respuesta. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra
y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es la única persona, el único terreno que va a dar buen fruto. Los otros 3 terrenos que simbolizan personas son malos, nunca van a dar buen fruto, porque hay 4 respuestas al evangelio. El primero, el que las aves se comieron la semilla, que representa las aves, las fuerzas del demonio. Ese no hay ninguna respuesta en él. Él entró por aquí, le salió por acá. Y el otro, el que cayó en pedregales, eso es una respuesta emocional nada más. Y el que cayó entre espinos, ese tiene una respuesta mundana porque el mundo lo jaló, se obsesionó tanto por los afanes de este siglo que ninguno de esos 3 terrenos pudo dar buen fruto. Ahora, esos terrenos simbolizan personas que han escuchado el evangelio. Tengamos cuidado, porque si nosotros no entendemos la palabra, posiblemente no hemos vuelto a nacer, o no hemos venido, no nos hemos acercado a Dios con humildad, y el diablo está robando la palabra. Esos 3 terrenos, ninguno es bueno. El único terreno bueno, la única persona buena, porque el terreno representa personas que escuchan el evangelio, el único terreno bueno es el que escucha, entiende y empieza a poner por obra la palabra. Y esa persona, al escuchar y entender, va a dar fruto al 100, al 60 o al 30, pero fruto al final de cuentas para nuestro Dios. Espero que la explicación de la parábola haya sido de edificación para tu vida, y que tú perseveres, que no desmayes, a pesar de que hay cosas en el mundo que en ocasiones nos quieren jalar, que tú no te desvíes, y a pesar de que alguien te ofenda, alguien te critique, que tú no te detengas, que tú sigas adelante, que pongas la mirada en Cristo nuestro Señor, autor y consumador de nuestra fe. Un abrazo para todos, bendiciones.